Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 10, donde dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Comienza diciendo este versículo: porque la tristeza que es según Dios. Note que aquí el apóstol está presentando dos tipos de tristezas. Una, la que es según Dios, y la otra, la que es según el mundo. Ambas totalmente diferentes y también opuestas. No pueden sino traer dos consecuencias y también resultados divergentes, ya que la que es según Dios produce salvación, pero la que es conforme al mundo produce muerte. Además, la que está en relación con Dios trae también el resultado positivo del arrepentimiento. Esto es como tantas veces se ha considerado en el comentario, en un cambio de mentalidad que produce una respuesta a la situación. Cuando dice situación anterior y un entorno a Dios. Note que es la demanda del verdadero arrepentimiento. Cuando nos dice la palabra de Dios, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, al menos que te arrepientas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Lo mismo que a la iglesia en Éfeso, así también el obrar de Dios con la iglesia lo hace con la de Corinto. Note que el arrepentimiento conduce a un volverse a Dios, volviéndose en sí mismo, al reflexionar sobre la situación en que se encontraban, ya que los corintios estaban atravesando una profunda crisis espiritual en la iglesia. Sin duda, tenían muchas bendiciones. Note lo que dice 1 Corintios capítulo 1 y los versículos 5 y 6, donde dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pero la riqueza espiritual demandaba también una correspondencia de vida conforme a lo que Dios determina. Es que por eso lo está llamando al arrepentimiento, es decir, un cambio de mentalidad, dejando de pensar de una manera para proceder a un cambio que orienta la acción en otra dirección, ya que ellos tenían que romper drásticamente con el mal que se había apoderado de la iglesia. Y es que por eso el arrepentimiento debía de conducir a la congregación hacia el modo primero de vida que habían experimentado. La disciplina conforme a Dios produce estos efectos que son saludables. Sigue diciendo este versículo: produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento según Dios conduce a una situación de salvación irrevocable, ya que no se trata de salvación en el sentido del nuevo nacimiento que ya se había producido en ellos cuando creyeron. En la plenitud de la vida, en la esfera de la santificación, que no es otra cosa que vivir en plena armonía con Dios y con su pueblo. Y note que el adjetivo está expresando el sentido de algo que no tiene vuelta. De ahí la traducción que se hace en el interlineal cuando dice irrevocable. Por esta razón, algunas traducciones ponen aquí sin remordimiento y otras de que no hay que lamentarse. Los corintios tenían mucho de qué lamentarse por su comportamiento espiritual, de forma agravada precisamente por la ofensa hecha al apóstol y el haber prestado atención a los falsos apóstoles, con sus infundios. Cuando la tristeza conforme a Dios conduce a un cambio de mentalidad,
que lo hace regresar a una nueva forma de vida conforme a su voluntad. El remordimiento por el pecado deja, por tanto, de existir. Esta situación no tiene vuelta, por lo que es irrevocable, mientras que se mantengan en ella. La intención divina fue conducirlos a la disciplina mediante la carta que les había enviado el apóstol, para que se produjese el arrepentimiento y el retorno a la esfera de las bendiciones divinas. Sigue diciendo este versículo de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza según el mundo no conduce a la salvación, sino a tristeza, porque es para muerte. Esta es la condición del ser humano sin salvación. Note que algunos hablan de melancolía espiritual, ya que esta tristeza del mundo corresponde aquí a toda la humanidad en contraposición con los creyentes con la Iglesia. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 7 nos dice: «No puede el mundo aborreceros a vosotros más que a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas». Es la tristeza propia del corazón enteblenecido y sin esperanza, ya que esta tristeza produce muerte en el sentido de una experiencia sin vida, alejados de Dios y también de sus bendiciones. También esta tristeza del mundo es el remordimiento que se siente por la culpabilidad de las acciones cometidas, pero que no conduce al retorno a Dios. Ese es el contraste entre la tristeza de Pedro cuando negó al Señor, que lo hizo volver a él llorando amargamente, y a la de Judas, que regresó a los sacerdotes y lo hizo para arrojar el dinero de la venta del inocente y más tarde ahorcarse él. La tristeza de los corintios conforme a Dios fue una tristeza para salvación, mientras que la del mundo es una tristeza porque no conduce a la vida. En esto se aprecia la necesidad de la disciplina, ya que es establecido por Dios, cuando nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, «Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo». Los corintios, ellos pudieron haberse entristecido por un tiempo, pero ese es el camino de la disciplina. Note que el creyente es disciplinado en un acto de amor, y esta debiera ser la primera valoración sobre la acción restauradora que Dios hace por medio de ella, ya que quien permite la tristeza positiva es Dios mismo. Y todo cuanto ocurre en la vida de un creyente es conducido por Dios para su bendición personal. En medio de la disciplina, opera también para provecho de quienes son sus hijos. Por tanto, la tristeza que habla aquí el apóstol debe de entenderse como una buena dávida que procede directamente de Dios, como señala también Santiago capítulo 1 y versículo 17. Del concepto que el creyente tenga de Dios, así también tendrá al concepto sobre la disciplina, ya que la disciplina es siempre algo positivo, y no se trata de un castigo justo o mucho menos injusto, sino de la acción paternal que conduce al buen camino al hijo que es verdaderamente amado. El amor racional que produce muchas veces la tristeza que conduce al arrepentimiento nunca está reñido con la corrección. Y esa es la razón por la que se lee: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Proverbios capítulo 27, versículo 5. Y todavía más, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Proverbios capítulo 27, versículo 6. Quien ama verdaderamente procura corregir con amor al que no vive correctamente, ya que la afirmación del Señor es bien clara cuando dice: «Yo reprendo y castigo a todos los que amo». Apocalipsis capítulo 3, versículo 19.
Para conducir a los creyentes al buen camino, el Señor actúa como lo haría un padre que ama a sus hijos, mediante la reprensión. El padre que ama a su hijo lo reprende para su propio bien. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Y no se ama convenientemente a quien no se reprende para recuperarlo de una situación incorrecta y también peligrosa en que se encuentre. Quien establece la acción para la corrección y fortalecimiento es el mismo Señor, que dio su vida en un acto de infinito desprendimiento en gracia por cada uno de los creyentes. El amor racional nunca está reñido con la corrección. La falta de disciplina es una evidencia de aborrecimiento en lugar de amor. Proverbios capítulo 13 y versículo 24 dice: El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Note que esa disciplina de Dios debe de ser soportada mucho más que sufrida por el creyente. Es decir, el cristiano que sabe que Dios está actuando a su beneficio es capaz de soportar aquello que el Señor le envía a permitir con la seguridad de estar recibiendo un beneficio de su mano. En este caso, el instrumento utilizado para recuperar a los que estaban andando desordenadamente fue la carta del apóstol. Continúo ahora con el versículo 11, donde dice: Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados, según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. Comienza diciendo este versículo: Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. El haber sido entristecido según Dios trajo una consecuencia cuyas expresiones se indican por el apóstol, haciendo una descripción de los saludables efectos que produjo entre los corintios. Note que la presencia de la conjunción adversativa cuando dice más indica una progresión de esas manifestaciones, ya que Pablo introduce la cláusula mediante el uso de traducido habitualmente como he aquí, pero que en esta ocasión merece trasladarlo por la expresión admirativa cuando dice porque mirad. La emoción de Pablo se está aquí apreciando en la forma un tanto apresurada como construye el resto del versículo, ya que la reacción y sus manifestaciones no fueron pequeñas, sino grandes, como hace notar. Sigue diciendo este versículo: ¿qué solicitud produjo en vosotros? La primera manifestación fue un gran empeño o una gran solicitud, ya que ellos no demoraron en la acción, sino que entendieron al problema ocasionado al apóstol en forma inmediata. Y esa solicitud conduce a la reparación del daño causado. Esa reacción cambia la situación en que ellos se encontraban con las relaciones entre el apóstol y la iglesia. Fue un deseo intenso de que el mal se corrigiese, lo contrario a la indiferencia que habían tenido antes de recibir la carta. Sigue diciendo este versículo: ¿qué defensa? Note cómo la segunda manifestación fue una firme defensa o vindicación propia, disculpándose y reconociendo que había una ofensa en contra de Pablo, que había que resolver. Y probablemente manifestaron a Tito que ellos no habían promovido semejante acción y que se disculpaban por lo que había sucedido. Esta disculpa no era tanto para Pablo, sino para el Señor, procurando con ello rectificar lo que habían hecho. Sigue diciendo este versículo: ¿qué indignación? Añade también el sentido de indignación o de enojo, y lo hace
causado por la conducta de uno de la congregación que había ofendido gravemente al apóstol. No era algo baladí, sino que consideraban aquello como una falta que indignaba a la congregación, ya que era una manifestación de indignación santa ante un pecado cometido. Sigue diciendo este versículo, ¿qué temor? Note que en la relación de los corintios se apreciaba también un sentimiento de temor reverente, especialmente ante el Señor, a quien habían ofendido y contra el que habían pecado, y lo habían hecho al oponerse al que había designado para ser apóstol suyo. Habían dado opción a la carne y ahora debían limpiarse de ello, como señala el capítulo 7, versículo 1. Note que la carne produce obras entre las que están los que habían ocurrido en la congregación, como señala también Gálatas capítulo 5 y los versículos 19 al 21, que nos manifiesta bien claro cuáles son las obras de la carne. La acción del Espíritu produce temor de Dios en el creyente, asunto que se manifestaba claramente en la reacción de los corintios. Sigue diciendo este versículo, ¡qué ardiente efecto! Note que Tito le informó con toda seguridad del efecto producido que habían mostrado por él. También se lee en algunos textos como añoranza, en lugar de ardiente afecto. En esta traducción puede apreciarse que el afecto hacia el apóstol era algo generado por el Espíritu de Dios, porque era ardiente. En la forma añoranza expresa la intensidad de afecto que hubiera deseado que el apóstol estuviera presente. Sigue diciendo este versículo, ¿qué celo? Antes Pablo había sido menospreciado, si no por toda la iglesia, sí por una persona, como se aprecia más adelante. Sin embargo, los creyentes no habían hecho nada para remediar el mal. Por otro lado, el sustantivo celo aparece 10 veces en los escritos del apóstol Pablo, de ellos 5 en esta epístola, y puede usarse en el mal sentido de envidia, celos, como señala el capítulo 12, versículo 20, o en el correcto de interés por otra persona, concretamente por él, que se pone de manifiesto por la identificación con él, poniéndose a su lado para apoyarle frente a quienes lo despreciaban. Sigue diciendo este versículo, ¿y qué vindicación? Había también de vindicación que el efecto y la acción para defender a quien se ha ofendido. Y hasta es posible también traducirlo por castigo, es decir, la aplicación de una firme disciplina al que era indigno por su comportamiento. En ese sentido, se usa también varias veces en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8, y en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículo 24. Sigue diciendo este versículo, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. En base a estas evidencias, el apóstol afirma la inocencia de ellos en relación con la ofensa recibida. No había sido la iglesia, sino una persona de la congregación. Y esa acción note que era repudiada por todos. De ahí que diga, en todo os mostrasteis inocentes en este asunto desagradable. El dativo de relación indica la inocencia en relación con el problema producido por el ofensor que causó un desagradable escándalo en medio de la iglesia. No se trata del incestuoso que había sido disciplinado por la iglesia, como señala 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante, sino de un ofensor del apóstol. De todos modos, ellos tenían en ese asunto una parte de responsabilidad por no haber actuado antes para remediar la ofensa cometida. Y Pablo afirma que están limpios, libres del pecado de aprobación de la acción
contra el apóstol. Pero note que siempre que un miembro del cuerpo comete una mala acción, la Iglesia entera se arrepiente del hecho en sí, a causa de la comunión entre los miembros del cuerpo. Y note que después de la visita y de la carta, reaccionaron ellos en contra del culpable, como señala el capítulo 2 y los versículos 1 al 6. Y voy concluyendo con esto. Dice la palabra de Dios que la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de origen humano es remordimiento y no santificado, y además no tiene poder para redimir. Para muchos no es más que el orgullo herido por haber sido sorprendidos en un pecado y no haber podido satisfacer sus deseos carnales. Note que esa clase de tristeza solo produce culpabilidad, vergüenza, desesperación, depresión, lástima por uno mismo y también desesperanza. Además, la persona por esa clase de tristeza puede morir por ella. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios nos enseña que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es por eso que el arrepentimiento no puede ocurrir sin tristeza genuina por el pecado propio. Mi amigo, mi amiga oyente, si tú te sientes en tu corazón esa tristeza de haber ofendido a Dios a causa de tu pecado, ahora Dios demanda en su palabra que vengas al arrepentimiento y lo hagas con un corazón contristo y humillado, confesándole a Dios tus pecados, tus delitos, para que Él te perdone. Ora conmigo si nunca antes la has hecho esta oración que yo voy a hacer de fe para recibir a Jesucristo y que Él te perdone tus pecados y te dé la salvación y la vida eterna que Él promete en su palabra. Ora conmigo y di: Señor Jesús, te confieso que muchas veces me he sentido culpable por haber hecho cosas malas, también vergüenza, también he sentido depresión, desesperanza, por haber ofendido a personas y por haber pecado en contra de ti. Ahora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Te quiero dar gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.